Bienvenidos a Clamor en la Noche. ¿Está despierto todavía? Si no está despierto, me comunico con Gualá para que lo llame y lo llame a esta hora y le diga una palabrita. Está despierto, pues cosas en el Señor y Dios bendiga a todos los que trabajan aquí en la cadena del milagro. Tommy Figueroa, que Dios te bendiga, Esteban, Marcos Plau, aquí, todos los que trabajan allá, Dios bendiga aquí a Edra, a Chaniel, a Walá, y a todos ustedes que se reúnen a esta hora, los que están despiertos ahí, están comiendo, tomándose un chocolatito. ¿Se recuerda el chocolate Cortés? Pues un chocolatito Cortés, con una galletita de Rovira, de esas galletas por soda, a esta hora son buenos, con un queso de bola holandés hard, el duro, no el blandito, no el middle soft, no. Es el que me daba mi abuela, que lo rayaba para echárselo al espagueti. Y a mí a veces me encanta. Yo compré una lata de esas galletas los otros días, porque de noche pues me gusta comerme una galletita con queso. Y si, bueno, a veces me trae un té. Y si me puedo tomar un chocolatito caliente, mejor que ninguna otra cosa. Pues después acuéstese a dormir tranquilo y dele gracias a Dios que está vivo. Dele gracias a Dios de cuántas cosas lo habrá librado en el día de hoy. Dele gracias a Dios por todas las maravillas, bendiciones del Señor. Y eche para adelante. Y déjelo lo que tiene que enfrentar mañana. Lo que tiene que hacer mañana, tómelo todo en las manos de Dios y para adelante que vamos. No hay diablo que nos aguante, pues vamos para adelante y alabe al Señor y glorifíquele y bendiga su santo nombre. Bueno, seguimos pidiendo la oración en esta guerra que tenemos por las plataformas. Ustedes saben ya, la plataforma ya sabe la historia, si está oyendo esto todas las noches. Clamor a Dios, Ministerio Clamor a Dios y Jorge Rasky, página oficial, esas están hackeadas. Hay una campaña terrorista contra nosotros y no estoy exagerando. Se los dejo a Dios, que Dios peleará por nosotros. Y voy hoy a añadir lo que significa estar bajo la cobertura de Dios. Voy a hablar un poquito más de todo esto, que creo que es tan importante que nosotros pues lo podamos comprender y podamos entenderlo. Es un tema amplio, espacioso, para hablar de todo lo que nos acontece. Pues miren, descubrimos que están en Vietnam, los cerebros endemoniados de esto. Están en el área de más seguidores de musulmanes de Hamas, que es el área de Illinois y el área de Michigan, usar el lago Michigan, y especialmente en Chicago, y ahí están. Pero hay gente allá adentro también que hay que orar por ellos, porque, ¿sabe? Cristo, mire lo que dice Pablo. Pablo dice en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es potencia primero, porque es poder, es potencia, es poder primero es poder primero para el judío y luego para el gentil. Quiere decir que el evangelio viene para que todo aquel, que dice que todo aquel que ha pecado, todo aquel que está en pecado, todo aquel que está en condenación, venga a ser librado de condenación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh, gloria a Dios. Y después Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Muchas cosas que el diablo hace, mete la pata, porque el diablo lo que mete la pata es un animal. Y todo lo que hace el diablo mete la pata, porque Dios, si nos mandó una bomba, Dios lo revuelve para atrás y lo convierte en una bendición. Y la maldición se convierte, ¿se recuerda el profeta Balaam? Sí, y el pueblo de Israel en ese momento estaba guardado por Dios.
Entonces le pagan los enemigos de Israel, le pagan al profeta, peor enemigo que lo de la propia casa de uno. Le pagan al profeta, y le pagan al profeta para que maldiga a Israel. Y cada vez que va a abrir su boca, lo que sale es que los bendice. Abba Shema la llama. Profeta Balaam. Hay profetas aquí que no se dan cuenta de los disparates que dicen, o que a veces tratan y Dios coge esos disparates y los desbarata y los hace. Gente que habla cosas diabólicas, gente cristiana. Ahí tiene Balaam. Balaam era un profeta del pueblo de Israel. Y lo alquilan para que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, mire, hermano, hay gente que sube a uno para las nubes y cuando uno cae, después que lo dejan caer bien hondo, lo suben para arriba, lo tiran y dicen barbaridades. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser sabios. La sabiduría. Y eso es un tema que voy a tocar en los próximos programas, pero que creo que hace falta tanta sabiduría, la sabiduría de la grandeza, entonces, y de no hablar lo que uno no debe hablar y de no responder a lo que uno no debe responder. Dice, tiempo para hablar y tiempo para callar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Óyelo bien claro. Así que hay un tiempo para todo. Y ser sabio es saber en qué tiempo estamos nosotros. Y esto del profeta Balaam es increíble porque el tipo es del profeta de Israel y lo alquilan los enemigos. Y lo más que yo he visto es, hermano, cuando el diablo más se goza es cuando nosotros caemos en la trampa del diablo y comenzamos nosotros a dividir la iglesia, a atacar injustamente o despiadadamente a personas que han caído. No es que se apoye lo malo, no es que uno no contraataque las doctrinas falsas que se hablan, pero entonces no hacer pedazos de las personas y no convertirnos en enemigos de la cruz de Cristo. Entonces eso es de Balaam y dice que seguía maldeciendo y cuando seguía maldiciendo en su corazón, porque eso fue para lo que le pagaron los enemigos que están en la prensa. No te alíes con los enemigos. Pero de eso tenemos que hablar, la sabiduría que hay de no buscar una cobertura de la que no necesitas. Y este profeta lo alquilan para que maldiga y cada vez que maldice lo que sale es bendición. No, Dios le cambia todo y convierte la palabra en bendición. Todo esto que nos están haciendo con estas redes, hermano, me ha afectado. Me ha dolido. ¿Sabes? Años trabajando, levantando ese ejército y de un cantazo perdamos 50, 60 mil personas, pero lo vamos a recuperar y va a ser mayor la gloria, porque ahora cuando Dios me dé las oficinas, cuando pueda tener mi oficinita en casa, que pueda poner la zona de prueba de sonido, y cuando Dios me devuelva la oficina, me devuelva lo que Él tiene para mí y para la obra, esto va a crecer más todavía. Y va a crecer más allá de lo que piensa el diablo. Porque cuando estamos a la cobertura de Dios, tenemos la nube que nos protege del calor del fuego del día. Y sabes, esta es una cosa que te repito aquí, porque yo tiro una cosita, este es un programa de análisis. Dios me trae cosas y las traigo aquí. A todos los que me están oyendo en Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, en Ecuador, yo no sé por qué de Colombia, porque Colombia aunque está mucho mejor que muchos sitios del mundo, pero donde quieras estar huyendo, donde estás yendo, no sé entonces no sé por qué un haitiano paga $40,000 para venirse a través de Colombia, cuando con esos $40,000 en Haití hace un montón de cosas. O por qué lo que pasó en estos días con dominicanos, que la Yola se viró y hay un montón de muertos. Óyeme, dominicano, si vienes para acá, hay una forma legal de hacerlo. Y si te vas a la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo,
al consulado, donde sea, y cualifica, vas para Nueva York y vas para acá. No tienes que arriesgar, tirarle un hijo a un traficante humano, un hijo del diablo, un criminal, un asesino, un traficante humano, darle miles de dólares para que te traiga aquí y que en el camino se vuelca la lancha y los tiburones te comen. ¿Saben cuántos muertos hay allá abajo? Tengo que hablarlo. Esto es parte de esto. Esto es parte de esto. Entonces, ¿para qué tienes tú que hacer eso? Si Dios verdaderamente, Dios tiene un impío, un hijo del diablo, una persona perdida, pero tú que eres un pastor, tú que eres un creyente, tú que eres una persona convertida, ¿por qué tienes que estar pagándole cuando tú tienes un Dios grande que si te quiere venir para Estados Unidos o si te quiere traer a Puerto Rico, Él abre la puerta y cuando Él abre la puerta, si es voluntad de Él y si Dios no quiere que tú vengas para acá, nada, porque vas a venir para acá, como pasó, salirse de la voluntad de Dios. Yo le he dicho eso un montón de veces. Un matrimonio que estaba en Brooklyn, en la iglesia de Joe Caraballo, que ya murió. Ya Joe murió hace años. Y entonces, este matrimonio, al marido se le mete en la cabeza, yo quiero ir para Puerto Rico. Está en Brooklyn, está bien, tienen trabajo, tienen apartamento, tienen todo. Yo quiero ver a mi patria, yo quiero ver a mi isla. Y dale que dale, hablan con el pastor. Y Joe Caraballo le dice, no se vayan, eso no es de Dios. El pastor no manda aquí y sigue dando. Y la mujer decía, yo no quiero ir para allá y yo no quiero ir para allá. Pero este necio de marido como Balaam no se da cuenta que está saliendo de la cobertura de Dios. Y finalmente convence a la mujer y la mujer le hubiera dicho, vete tú solo. Entonces, se viene para Puerto Rico. Vienen aquí a mi pueblo de Bayamón. Aquí hay una carretera, que es la carretera de Bayamón a Aguas Buenas, que sigue por ahí para arriba, para la montaña. Pero antes de eso, en esa carretera hay un sector de muchos años, fueron que hicieron unas casas pequeñas. Aquí muchos desarrolladores abusaron del pueblo. Hicieron casas con poco terreno y pegadas una de otra. Aquí gente robó mucho dinero. Y aquí hubo mucho. El edificio que yo vivo, que es uno de los edificios mejor construidos, que tiene 3 muelles antisísmicos, no tiene ascensor de elevador de carga. ¿Y qué fue? Que en aquel entonces le pagaban a los inspectores $5,000 y pasaban el proyecto. Entonces vinieron especuladores aquí, de tal manera que ese edificio no tiene ascensor de carga. Y llevar cosas y sacar cosas, y es un infierno hacer una mudanza, llevar una mudanza es difícil. Y si hay una cosa muy grande hay que subirle en una grúa por allá y meterla para el balcón. Si el balcón tiene reja hay que removerle la reja que se ha puesto por seguridad de los niños. Ese es el lugar donde yo vivo. Y el edificio está viejo. Yo estoy orando para que Dios me ayude a arreglarlo y si es voluntad de Dios, porque yo no quiero hacer nada, que yo no quiero ir para ningún sitio, porque Dios es el mejor real estate que hay. Dios sabe a qué país yo debo ir, a qué pueblo debo ir, a qué barrio debo ir, qué carro debo comprar. Él es el mejor que sabe todas esas cosas. Bendito sea el Señor. Yo estoy aquí orando para comprar un carro. Sí, estoy orando. Si es de Dios, bueno, aparecerá y lo compraré y ¿sabe? Hay cosas que viene Dios y lo hace y de una forma u otra me proveerá para pagarlo mensualmente, lo que sea. Pero yo quiero estar bajo la dirección de Dios, quiero estar bajo la cobertura de Dios, porque bajo la sabiduría de Dios, bajo la dirección de Dios, como dijo en Salmo 139, verso 24, examino Dios mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y guíame por el camino eterno. Yo quiero estar en la voluntad de Dios. Entonces, hablando de esta historia, pues pasa esto y del Salvador seguiré contando. O sea, porque va a haber para llevar la trayectoria hasta un final, pero un poquito hoy, un poquito mañana y esto poquito aquí ahora. Diferente. Es así. Este es un programa diferente a todos los demás. Entonces, esa mujer se viene con el marido. Entonces, y hablé de esto porque hubo un tiempo que aquí estaban construyendo casas en poco terreno que parecían casas de muñecas. Y esas casas le llaman los picapiedras, porque son unas casitas pequeñas. Bueno, se mudan para acá y van a vivir a Bayamón, aquí a la carretera que va para Aguas Buenas, pero que de Bayamón
los picapiedras. ¿Qué pasa? Después yo le voy a explicar cómo yo sé todo esto. No es que me lo reveló Dios ni una revelación, no. Entonces se mudan allí a vivir. 2 casas después, más o menos, 2 casas después, o 3, 2 o 3 casas después, creo que eran a media cuadra. Pero eran, póngale, 2, 3 o 4 casas después, lo que fuera. Hay una señora divorciada. Por alguna razón, su hogar se destruyó, el marido la dejó con un hijo, con 2, yo no sé qué. Entonces, este hombre que viene convertido de allá, acá viene y se empieza, no van a ninguna iglesia, se enfrían, y esta mujer entonces dice que su marido, y ahorita le voy a contar cómo yo sé todo esto, no se vaya, porque hay que estar bajo la cobertura de Dios. Hay que estar bajo la dirección de Dios, hay que tener el discernimiento de Dios, hay que tener la sabiduría que Dios nos da. Entonces, el hombre la abandona a la mujer con sus 2 hijos que ella tiene y se va con la divorciada y se va con la otra tipa que el marido la dejó, que por algo tuvo que haberla dejado. Quizás fue que fue un bandido, pero quizás fue que no la aguantaba. Yo no sé lo que es, yo sé que cambia, ¿sabe lo que se llama aquí? Chinas por botella. Eso era antes aquí, que iba un tipo en una carreta y decía China por botella. Aquí las chinas, no como en Chile, en Sudamérica, donde los niños le llaman chinas, chinitos o cosas así. Bueno, o tienen nombres que le ponen así como un chinito, esto, aquello. Entonces, pero las chinas aquí son naranjas. Las chinas aquí son naranjas. Entonces, las botellas antes no eran de plástico, eran de cristal. Entonces, tú guardabas las botellas de cristal y esas se reciclaban para hacer más refresco. En Nueva York, cuando yo cogía las botellas de cristal, me daban 5 centavos por cada botella. Bueno, entonces, este hombre cambió China por botella. Es decir, que la botella valía más que las chinas. O sea, tú comprabas las chinas porque tú las pagas, las naranjas, como se dice aquí, las naranjas para los que no entienden, y hacías jugo. Pero la botella valía más. Entonces, sí, cambió chinas por botellas. Bueno, entonces ella se encuentra sola y se va a trabajar a un sitio viejo que había aquí que se llamaba el Bayamón, una fonda que se llamaba Bayamón Cafetería, el restaurante Bayamón, yo no sé qué. Y va a trabajar allí de camarera, de waitress, sirviéndole a la gente. Pero allí también empezó como camarera, pero no se ganaba suficiente. Y fue así cambiando de negocio y negocio. Luego en las noches ahí bebía licor y tenía que servir licor. Se apartó del Señor. El golpe que recibió, en vez de meterse en la cobertura de Dios, en vez de humillarse y reconocer su disparate, en vez de buscar la presencia de Dios, se aparta del Señor. El marido ya se lo llevó el diablo y ella está con sus hijos buscando cómo darle alimento porque el sinvergüenza no le ayudó en nada. Bueno, ¿qué ocurre? Que entonces, ¿cómo yo sé de la historia? Porque es una noche, yo vivía en Bayamón, en un sitio llamado Irlanda Heights. Eso es en la altura de la urbanización, la más grande de todo Bayamón, Santa Juanita, allá en la montaña, en lo que es Minilla, un campo subiendo por una cuesta de donde antes vivía mi abuela. Entonces, pero esa noche vamos subiendo la cuesta para ir a Irlanda Heights, a ir a aquella parte de Santa Juanita, y había que pasar por una lechonera donde había un prostíbulo. Entonces voy subiendo con a mi esposa, que ya murió, y se fue con el Señor hace años. Entonces vamos subiendo. Todavía no teníamos a Kimi ni a Katy, no teníamos hijos entonces. Entonces vamos subiendo, y cuando vamos subiendo, paró el carro porque una mujer sale corriendo como una loca
de la lechonera donde estaba el prostíbulo y un chorro de mujeres detrás de ella. Por favor, sálveme la vida, sálveme la vida. Y abrimos la puerta del carro y la metimos en el carro y seguimos por ahí para arriba, las mujeres detrás del carro, y llegamos al Land Heights, donde yo vivía, que eran unas cooperativas, unos townhouses. Y la llevamos a la casa. Y entonces estaba toda sangrada, su ropa desgarrada, su pelo alborotado, la cara de golpe. Empezamos a sanarle los golpes que tenían, empezamos a tratarle. Se le preparó un té fuerte para que se lo tomara. Empezamos a curarle las heridas que tuvo. Entonces ella se abrió y nos dijo, ¿saben qué? Yo era cristiana. Y entonces ahí está la historia que le conté. Y vine aquí. Desobedecí a Dios, me salí de la cobertura de Dios, me salí del camino del Señor, de su cobertura, y terminé en un prostíbulo. Y como era la prostituta más atractiva, y como era la prostituta que más hacía negocio, las prostitutas me cayeron encima. Y nosotros las recogimos, las llevamos a nuestro hogar, le dimos comida, le dimos ayuda, y las llevamos hasta donde ella tenía que estar, para donde estaba su casa. Volvió al Señor, no sabemos cómo terminó, pero esa noche lloró, se reconcilió con el Señor, porque Cristo vino a levantar los caídos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a sanar las heridas. Cristo vino a sacar del error al que está en el error. Vino a sacar los demonios del endemoniado, a sacar la ceguera del ciego, la mudez del mudo, la sordera del sordo, la parálisis del paralítico, el cáncer destruirlo y traer gozo y alegría al corazón. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que pasa cuando te sales de la cobertura del Señor. Eso es lo que pasa cuando tú no estás bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y te estoy contando esto porque es importante que no hagas ninguna decisión. No es que tenga que venir un ángel a revelarte, no. Ninguna decisión entre que Dios te ha dado entendimiento. Ora a Dios que te dé sabiduría para entender lo que no es discernimiento, el conocimiento para entender lo que no conoces ahora. Antes que te cases, busca bien la voluntad de Dios, si esa persona es la pareja idónea que Dios te ha dado o no. No es que tiene que venir un ángel a revelártelo, no. Dios te ha dado neuronas. Tú puedes analizar la conducta de esa persona. Puedes analizar el historial de esa familia, a ver de dónde vienen, qué han hecho y cuál es la conducta de esa persona. No a lo loco, porque después que pasa el besuqueo y el balbuceo, viene la realidad. Después de la luna de miel viene la realidad. ¿Sabes? Y es mejor romper un noviazgo, yo siempre aprendí esto, que romper un matrimonio. Y entonces es importante seguir la voluntad de Dios, seguir andando en el Señor y entender lo que es la gracia de Dios. Y no importa quién tú hayas sido, no importa lo que te hayan hecho, lo que te haya pasado, Dios te ama y dio su vida en el Calvario por ti. Dice bien claro, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es importante, que lo que estés haciendo sea lo que es más correcto, que a donde te vas a mudar o el viaje que vas a dar sea en la voluntad de Dios, no para exhibicionismo, simplemente para estar en la perfecta voluntad del Señor. Bueno, quiero recordarles que necesitamos que ustedes le digan sigan llamando a Facebook, que por favor nos han bloqueado la entrada a estos dos plataformas de Ministerio Clamor a Dios y Jorge Rasky, página oficial. Y entonces, que la cierren. Y luego dígale a todo el mundo que nos quedan dos. Número 1, Clamor a Dios. Eso fue una que hicimos para la radio. Pero todavía tenemos esa plataforma, Clamor a Dios. La tenemos todavía, Radio Clamor. Esta plataforma es Radio Clamor. Esa la tenemos todavía. Diga a la gente que se pueden mudar a esa.
porque todo lo que se haga se está haciendo en Jorge Rasky AD. Esa es la principal que nos queda, Jorge Rasky AD. Por lo tanto, todo lo que yo hago en esa plataforma se traslada a la otra. Y yo sé que algo grande viene de camino, porque yo nunca había recibido tantos demonios entorpeciendo el camino, creando problemas, gente haciendo locuras, hablando disparates, creando confusión. Y de Dios mío, ¿qué está pasando? Es que viene una bendición grande. Oh, Rabashamaraya, Kabasaya, Manda Basaya. Gloria a Dios. Oh, que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca, que Dios mira a todos los que trabajan con nosotros en América Latina, Centroamérica, Caribe, Puerto Rico, y que el 2 de septiembre, desde las 2 de la tarde en el Capitolio, celebremos el 51 aniversario de Clamor a Dios. El 51 aniversario, 51 años sin parar, dándole ahí al diablo, trayendo palabras. Y este año, que es un año electoral, tenemos que orar para que Dios ilumine al pueblo a que no vote por ninguna alianza satánica, por una alianza que han creado los enemigos del Evangelio, los activistas, unos grupos de activistas radicales de izquierda, marxistas, pero no solo eso, sino que disfrazados de lobos rapaces, disfrazados de ovejas, que son lobos rapaces, y están diciendo, este candidato es el que viene a salvarnos de la destrucción en este país, porque lo que ha servido no sirve. Bueno, pero hay que arreglar lo que uno tiene, y vamos a arreglar lo que está malo, pero no nos vamos a montar en un embeleco, en unos individuos que han hecho una alianza para engañar al pueblo, lo que no han conseguido. Esto no va a oír en otro lugar, porque a mí Dios me reveló esto en noviembre del 2022 y me dijo, truena y denuncia esa alianza ficticia y dile al pueblo que se cuide, que son lobos vestidos de ovejas, que vienen vestidos como libertadores, que vienen como personas que van a arreglar, pero lo que vienen es para engañar al pueblo, para quedarse con el pueblo. Y cuando enseñen, pasen el tiempo y estén en el sartén por el mango, nos van a arrastrar a la destrucción más grande de este país y la iglesia va a pagar el precio si la iglesia no ora. Y no es que usted vote por tal o cual partido, no. Yo lo que le estoy diciendo es que usted ore a Dios. Y si un candidato no es convertido, pero tiene temor de Dios, y si es convertido, mejor, pero si es convertido y no tiene conocimiento, pues poner un ignorante, poner un cristiano a guiar un avión, que no sabe guiar un avión, o poner un cristiano que es cristiano, pero no sabe hacer una operación, pues ¿para qué ponerlo? Ahora sí, un cristiano que sabe hacerlo y que Dios haya llamado de verdad, porque que no esté pensando en usar a esto para allá, no. Vamos a orar, yo voy a votar por candidatura. Por esa alianza no voy a darle a nadie que esté en esa alianza, le voy a dar un voto mío. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a orar a Dios. Y voy a analizar candidato por candidato en lo que ya existe. Y de lo que yo vea lo mejor, conforme a eso, yo voy a estar dando mi voto. Y luego, si así Dios me lo aprueba, después del día de clamor, si así Dios me lo aprueba, después del día de clamor, después de analizar primero con Dios, después de sentarme con todos los líderes cristianos que pueda, analizar la realidad, después sobre todo de buscar a Dios, bajo esa cobertura de sabiduría, voy a hacer una lista. Yo quiero analizar cada cual que se está postulando, saber qué es lo que cree y tener cuidado de que no sean embabucadores, oportunistas, que no saben qué hacer y cuando se le viene el mundo encima buscan de qué agarrarse. Entonces, si así Dios me lo permite, 1 o 2 semanas después del clamor, haré una conferencia de prensa y entonces diré, mire, después de orar, esto, pero cada cual de ustedes ilumínese. Busque la presencia del Señor. Vamos a orar para que este país no caiga en manos de algo peor, porque eso es lo que ha pasado en otros países. Buscando salir de los corruptos, hemos caído en los infames, hemos caído en los instrumentos de Sodoma y Gomorra, hemos caído en lo peor. Eso es lo que ha pasado. Búsquese China. Salieron de Chiang Kai-shek, se liberaron de los japoneses,
y cayeron en las manos de Mao Zedong, un criminal, un loco que llenó de odio la nación y mató millones de personas. Y en el primer momento que tomó Mao Zedong, tomó la China, lo primero que hizo fue quemar millones y millones de Nuevos Testamentos. Los quemó. Y aún así, la Iglesia cristiana no se daba cuenta que el libertador era el tirano que venía a engañar al pueblo. Y mire cómo está China. Podrá estar próspera económicamente, pero son esclavos y cosas terribles, hermano. Entonces es importante que ese día bajemos a orar por lo que pueda pasar en Estados Unidos, a orar para que el pueblo, la iglesia cristiana se meta en la cobertura de Dios en Estados Unidos y no se deje engañar por estos criminales, estos falsos profetas, estos lobos vestidos de ovejas que gobiernan la nación, que están engañando al pueblo, que nos están llevando hacia Sodoma y Gomorra para lo más profundo, que nos están llevando hacia la ruina y a perder todas nuestras libertades. Los que están en el poder hoy es lo peor que ha habido en la historia de Estados Unidos. Yo jamás había visto en mi historia el debacle, la corrupción, la amenaza a los niños que hay, la destrucción de la familia, quitarle la autoridad a los padres, criminalizar pastores y sacerdotes. Mira, un pastor que se paró, frente a una clínica de aborto y se llevaban a esa persona arrestada por lo que hacía era meditar. En Londres, hace unos días, arrestaron a un pastor que se paró frente a una clínica de aborto, no dijo una palabra, meditando, y un rótulo que decía, en tu vientre mi embrión viene en tus ojos. O sea, sacó ese, ¿cómo se dice? Sacó ese texto bíblico que está en el Salmo 139, que hemos estado hablando bastante de este Salmo, y ese versículo, y yo le voy a decir para que usted entienda bien, mire, dice, Salmo 139, aquí está, y mire este verso. Ese pastor se para frente a una clínica de aborto meditando y orando en voz baja con Dios. No está gritando, ni está hablando solo, a Dios. Y se había arrestado. Tiene un rótulo que dice, mi embrión vieron tus ojos. El verso 16 del Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjalo bien claro, vuelvo y lo repito. Mi embrión vieron tus ojos, en otras palabras, en el vientre de mi madre yo nací y estando en el vientre de mi madre vieron tus ojos. Habla del feto que tiene vida, que Dios le da vida. Y cuando va al tribunal le meten $3,000 de multa por hacer esto en Londres, una nación que era una nación cristiana, pero que se descarriló hace años, que se fue por el barranco del abismo y se salió de la cobertura de Dios como nación. Y eso pasa. Y dice el juez, le voy a decir algo, la próxima vez tiene $3,000 de multa ahora mismo, 3,000 euros, que depende cómo está el cambio, 3,000 euros de multa. Y la próxima vez coja un versículo más suave, porque este es muy ofensivo. Eso está pasando en Inglaterra. Eso está pasando en Estados Unidos. Eso está pasando en Canadá. Y cuando nos demos cuenta, si nos cuidamos, estará pasando aquí en Puerto Rico. Y estará pasando como está pasando en la Unión Europea. Esto está terrible, hermano. Vivimos días tenebrosos. Por un texto, y le dice, búsquese un texto más reconciliador. Nos quieren decir qué podemos hablar, qué podemos predicar, qué podemos decir y qué no podemos decir. Nos quieren atormentar, nos quieren enjaular, nos quieren encerrar. Eso fue lo que hizo China.
encerró ante la pandemia, usó la pandemia para excusa, para encerrar a todo el mundo en sus casas y no los permitía ni salir, sino un momento a comprar algo, y tenían que encerrar por ley, si no se los llevaban presos. Eso pasa cuando el pueblo escoge mal sus líderes y se sale de la voluntad perfecta de Dios. Sale de la voluntad perfecta del Señor. Es importante esto. Y por eso yo me gozo grandemente con lo que está pasando en El Salvador, porque es una oportunidad que Dios ha dado y ojalá oremos que Nayib Bukele no sea parte del Señor y no se le vayan los humos a la cabeza. Y que esté allí hasta que Dios le diga. No mucho, no antes, ni mucho después, sino cuando Dios le diga. Y que se mantenga humilde. Y que no se le vaya el humo a la cabeza. Porque yo vi lo que costó. ¿Sabe cuánta gente murió en esa guerra en Salvador? Había 3 facciones. El Frente Farabundo Martí, comunistas. La derecha con la mano blanca. La mano blanca de Dubuzón. Y yo conocí a su cuñado. Un individuo que llevará, no sé dónde está si no se arrepintió. Esos eran los extremistas de derecha. Los comunistas del Frente Farabundo Martí, que cogían, se llevaban las viejitas para que les cocinara y se llevaban las niñas de 11, 12 años en adelante para convertirlas en esclavas sexuales de la guerrilla. Eso no lo dicen. Eso no lo dicen los periodistas y los medios que ocultan la realidad de lo que pasa. Y por el medio estaba el ingeniero Napoleón Duarte, que había sido sacado del poder por un golpe de Estado, y luego, cuando el debacle se formó, hicieron una junta revolucionaria para poner orden en el país, y ese fue el gobierno con el cual yo luché. Pero dentro de esa campaña pasaron muchas cosas, hermano. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios te lleva para bendición. Una de las cosas que pasó fue, y nunca he vuelto a ver esto en mi vida, el problema es que la gente quiere a veces repetir e imitar lo que Dios hace, y tú no puedes imitar lo que Dios hace. Tienes que ser original. Y me recuerdo que yo con todo necesitaba que Dios hiciera milagros, y una noche yo miro hacia el cielo y veo una lluvia de plata que está cayendo sobre la ciudad. Porque cuando tú estás en las manos de Dios, Dios hará prodigios. Dios levantará su mano para protegerse. Dios abrirá camino, abrirá en 2 partes el Mar Rojo para que el pueblo de Israel cruce en seco. Dios derribará los muros de Jericó por ti. Dios derribará a Goliat. Dios multiplicará los panes y los peces, y vendrá el maná, y vendrá el codorniz, y la ropa no envejecerá, y los zapatos no se desgastarán. Así que Dios proveerá de su riqueza en gloria, no lo que tú quieres, porque decirle a todo el mundo que va a tener un Mercedes-Benz, que va a tener un Rolls Royce. No, Dios te dará el mejor carro que quieras tener. Y si Dios te da lo que sea, pero esos disparates de que va a tener, sí. Miren un tipo que oigo yo diciendo que Dios le dijo que hiciera un garaje grande porque le iba a dar tantos Mercedes, Rolls Royce. Es una loquera, una loquera. Bueno, a mí me dan todos esos carros y yo los vendo para adelante, pues, para poder hacer la obra de Dios. Pero yo no estoy creyendo yo lo que necesito es un carro bueno, cómodo, decente, que no me deje a pie. Y que Dios lo ponga la marca que quiera. Pero usted ve bien claro esto, hermano. Bien claro esto. Entonces yo me recuerdo que miro hacia el cielo y veo una lluvia de plata que está cayendo no sobre el estadio, está cayendo sobre la ciudad. Cuando está bajo la cobertura de Dios, Dios hará lo imposible para que la gente sepa que Él es Jehová, el Dios Todopoderoso. Y cuando miro así al cielo, veo esa lluvia. Iban tipos oyendo, porque estamos transmitiendo por radio. No había dinero para transmitir para televisión, porque ya eso era más costoso, pero teníamos una cadena de radio. Y entonces miles, el estadio lleno de bote en bote, y las bombas explotando. Una noche explotó una bomba y todo el mundo empezó a gritar y empezó a alabar a Dios, alabar a Dios. Se estremeció, era una firma que ahora no recuerdo su nombre, una firma alemana, y le volaron la tienda que tenía. El asunto es que se estremeció el estadio. Y yo miro hacia el cielo y veo una lluvia de plata.
miles de personas guiando carros en los hospitales, en las casas, se le llenaban las dentaduras, las cavidades se llenaban de cruces con plata en forma de cruz, algunos hasta en oro, en plata, y miraba, entonces dijo, sí, Dios mío, ¿qué es esto? Yo nunca he visto esto. Y decían que eso no era de Dios. ¿Por qué? Si Dios hace lo que le da la gana, si transformó el agua en vino bueno, porque no era acabado de hacer, no estaba fermentado ni nada, pero cambió el agua en vino. Hizo al ciego ver, resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Dice, ven, y si no nombra a Lázaro por nombre, todos los muertos se levantan de la eternidad y vienen para acá. Pero ese es el Dios que tú tienes. ¿Por qué buscar la cobertura de un hombre, de un apóstol que no sabe ni quién es, de un líder religioso, de un político, de un narcotraficante? ¿Por qué buscar la cobertura? Busca la cobertura de Dios. No es una profeta, ni un profeta, ni una mujer que dice esto, que dice que busca la cobertura de Dios. Y cuando estés bajo la cobertura de Dios, verás la gloria de Él. Entonces, claramente, empecé a recibir llamadas. Tuvimos que esa noche salir corriendo porque había un toque de queda a las 10 de la noche, a cierta hora de la noche, entonces, o a las 8 ya de la noche empezaba en algunas ocasiones el toque de queda, pero había que salir corriendo, el culto había que terminar a las 8 de la noche, no podía pasar de eso. Salimos corriendo y entonces me recuerdo que llego a la emisora y mientras estoy en la emisora llama un dentista, dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no me he convertido, yo no estoy entregándome a Cristo, pero acabo de ver algo que me confirma que Dios, que no puede haber otra razón, sino que Dios existe. Acabo de ver mi vecina, que yo soy su dentista, y me mostró todas las cavidades que tiene, los rotos en las dentaduras, todos llenos de plata, en forma de cruz o en oro, lo que fuera. Material que aparece ahí. Después viene mi esposa y me dice, mira, y me enseña, porque yo soy su esposo, yo soy su dentista, sus cavidades están llenas de plata o de oro, en una forma crucificada, están llenas de plata, toda plata. Y entonces viene mi hijita, que tiene 5 años de edad, y me enseña sus cavidades de plata con oro. Yo sé que Dios existe, no me estoy convirtiendo, pero llamó a la radio, yo sé que Dios existe. Eso no puede, es hacer plata de la nada. Y yo vi miles, una lluvia de plata sobre la ciudad. Eso no lo he contado todo. Lo vi. No acostumbro a ver todo eso todos los días. Pero un país que estaba en una guerra, necesitaba una guerra donde llegaron a morir más de 80,000 personas. Por eso me siento contento por el gobierno de Bukele, me siento contento por su conversión, me siento contento por su triunfo, pero me siento preocupado de que dejemos de orar por él, para que no se le vaya el humo a la cabeza, para que el diablo no lo desanime, no lo turbe, y que esté ahí el tiempo de la misión que Dios tiene. Y volvemos al profeta Balaam, y que haga la voluntad de Dios, porque el profeta Balaam lo alquilan los enemigos, y cuando ya la mula no se mueve, le empezó a golpear a la mula, a golpear la mula. ¡Muévete! Pero la mula no se podía mover porque había un ángel frente a la mula. Y como él no oía al ángel que le estaba hablando, que no maldijera, y cada vez que abría la boca lo que hacía que salía una bendición para el pueblo. Cuando tus enemigos te quieran maldecir, Dios usará aún lo más malo para bendecirte. Tú ves que yo sé que Dios me va a dar para arreglar el carro de mi esposa, que hay que arreglarlo. Me va a dar para arreglar mi carro que está todo chocado. O me va a dar para darlo de pronto o comprar uno nuevo. Pero Dios de sus riquezas en gloria proveerá y suplirá todo lo que me haga falta. Yo no le sirvo por eso. Yo le sirvo porque le amo. Porque un día me transformó. Me sacó todas esas gusarañas que tenía en la mente. Toda esa basura. Y me hizo nuevo. Y me transformó con su Espíritu Santo y su amor divino. Y el profeta estaba ciego. Y empezó a golpear la mula.
Y a veces tú no te das cuenta que lo que te está pasando es que Dios te está hablando. Dios quiere guiar tu vida. Dios quiere enriquecerte no de riquezas meramente, quiere enriquecerte de su bendición, de su protección, de su gloria, de su bendición absoluta. And he's talking to you. Y te está hablando. Pero estamos ciegos. No vemos sino la mula. Y la mula entonces habló. Y la mula habló. Y la mula dijo, mira, hay un ángel ahí. ¿Qué tú quieres? Que las piedras hablen. ¿Tú quieres que la mula hable? ¿Qué tú quieres? Para darte cuenta que vas por mal camino, que te has salido de la voluntad de lo que ha pasado con Estados Unidos, lo que está pasando en Puerto Rico, que se han ido saliendo, lo que ha pasado con Venezuela, lo que ha pasado con Cuba, lo que ha pasado con Venezuela, lo que ha pasado con Nicaragua, lo que ha pasado con Estados Unidos, lo que ha pasado con todas las naciones del mundo. Se han salido de la cobertura de Dios. Y cuando vienen bajo la cobertura de Dios, la que sea, y vienen y se meten con Dios y le abren. Y una de las cosas que yo me siento y me dicen que me insultan porque yo reconozco, dice que honra a los que me honren y tengan estima, porque a pesar de la política, y no me importa cuál es la política de Nicaragua, esa gente honra el evangelio, le abren la puerta a los cristianos. No persiguen la iglesia, tendrán problemas con los curas o con quien sea, pero lo que sea es que yo veo cómo aun cuando yo les digo esto está así y no les gusta y no está conforme a lo que digo, pero me respetan y respetan cuando yo mire, reciben esta gente que va a predicar el evangelio, pues yo honro a los que me honran, porque veo, pero decir la verdad, que cuando la nación que sea, que se sale, la que sea, Estados Unidos ha salido completamente de la protección de Dios. Nada a decir de lo que ha pasado con Canadá. Y aún hace falta que en Nicaragua haya un avivamiento más grande para que ese problema que hay se disuelva y traiga a Dios más bendición para esa nación, que le ha abierto sus puertas al evangelio. Y que Dios guíe sus gobernantes para que tengan un encuentro. No a ir, yo no estoy aquí yendo a predicar una filosofía humanista, estoy predicando un evangelio que trae y levanta al caído y que trae bendición y que trae buenas nuevas y que transforma pueblos y naciones e individuos y los levanta y los hace nuevas criaturas. Qué cosa más grande. Que yo pudiera sentarme con Donald Trump y decirle, si te humillas y dejas tu soberbia, Dios cumplirá la mitad de la profecía que no se cumplió y te levantará. Y que veas que la grandeza más grande está en el Señor y que todos tus enemigos serán puestos por estrado de tus pies. Qué bueno sería que yo pudiera sentarme con Biden y que no tuviera excusa y decirle, Biden, usted está mal. Usted está haciendo la obra del enemigo. Usted está convirtiéndose en un enemigo de la niñez. Dios lo va a juzgar. Arrepiéntase, que se lo pueda decir ahí en la cara, ahí sentado. Dios lo ama, pero por favor, confiesa el pecado que usted se ha dejado usar por estos inescrupulosos que han pervertido la nación completa. Yo podía sentarme con Maduro, Nicolás Maduro, y decirle, Cristo lo ama. Y si usted se humilla delante de Dios, Dios le da la solución a todos los problemas de esta nación. Yo podía sentarme con cada vida perdida, con cada persona que se ha descarrilado y decirle, Cristo te ama. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vuelve a la cobertura de Dios. O buscar el hijo pródigo que se salió de la cobertura del Padre y decirle, vuelve. Y que entonces veamos cuántos hijos pródigos vuelven al Señor. Y digan, ahora conozco, vuelvo en sí. E iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y volvió en sí. Como le pasó a Nabucodonosor. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene algo maravilloso. Y como amemos a Dios, no nos desanimemos.
No nos acobardemos. Creamos que para Dios no hay nada imposible y que nos cubra con su protección. Que Dios le bendiga. Grande. Vamos, vamos, vamos al gran día del amor, y hagamos de cada día un gran día de amor.